Hola, buenas tardes de nuevo. Tengo que presentar solo como 10 minutos y me tengo que ir. Primero, agradecerle a la autora Gabriela por darme la oportunidad de aparecer en un texto con usted. Es un honor para mí. La profesora Gabriela Gutiérrez Simus se ha encargado de no solamente es poeta y crítica literaria, tiene, no sé, unos docenas de libros, no sé. Pero últimamente ha hecho dos antologías, de Ichochi en Huicat, que es Flor y Canto, una de la antología más completa y actualizada de poesía chicana, pero con otras voces haciendo lugar. Y esta nueva de We Are Charlotte, Somos Ajolotes, donde hay un enfoque en la idea de las propiedades regenerativas de los ajolotes. Y yo les voy a leer el prefacio, que es lo que me tocó contribuir. Es bilingüe, en español e inglés, así que se los leo en inglés, no en español. La prontitud del siglo XXI pretende rebasar al ser humano desarticulándose de lo que nos toca en lo que nos toca. No obstante, la venida para la incorporación del humano al siglo XXI puede sustentarse en la pausa contemplativa de la poesía. La obra compilada en Somos Ajolotes sostiene esta preocupación de las pequeñas cosas que se escapan desgranándose en píxeles desorbitados. En afán regenerativo, sugerente de las propiedades biológicas de los ajolotes, sus poetas buscan, entre la atomización de su memoria, recuentos para nutrir el espíritu humano que dimensiona esto que nos toca, tomando el lugar que la palabra tocar de lo que nos toca como tacto, pero también de lo que nos toca como propiedad, ¿verdad? Como realidad. Y nos ha tocado el siglo XXI. La palabra Xolotl, compuesta del náhuatl agua y Xolotl, divinidad mexica, se ha interpretado generalmente como perro o monstruo de agua. La simpleza en esta interpretación se queda corta, dejando mucho que desear. Los corales, por ejemplo, que nacen en la frente de los ajolotes, son uno de los tantos motivos que se prestan para su amplificación poética. En su existencia cabe la mística asociación con las fuerzas naturales que rige las deformaciones, la transposición del día en la aparición de Venus como estrella de la tarde, el fuego y el resguardo del camino hacia el inframundo. Asimismo, esta especie endémica de lo que queda del lago de Texcoco, Xochimilco, no solo navegó la profundidad del lugar donde nació esta civilización, sino que también resguardó las chinampas mexicas. Carnívoro por naturaleza, el ajolote probablemente se alimentó de los insectos y la larva entre las chinampas, presuponiendo su contribución a la sustentabilidad y el equilibrio de ese ecosistema. Enraizado en los flotantes jardines floridos de las chinampas, el ajolote es metáfora acertada para comprender el lugar de la poesía en el ecosistema existencial del siglo XXI. Como los ajolotes, los poetas habitan en aguas profundas, no siempre claras, lodosas incluso, entre cofres de huesos y tesoros podridos, en amores salpicados de mar y entre las raíces donde las sombras dan a luz su Ichochi implica. Los ajolotes evocan el rastro humano en el eco de lo que nos toca para darle espacio a la regeneración de lo que nos toca. La ramificación colonial y su orientación consumista apresa el florecimiento del espíritu humano, como plaga condenándonos junto al medio ambiente al presente de una sociedad insostenible. El ecosistema de terror con el regreso del fascismo se vuelca en olas de salitre que golpean las fronteras de sangre carcomida entre escombros de muecas y manzanas que no florecen. El aroma de las sonrisas que caen abriéndose en el horno de las auroras se dispersa en tardes chamuscadas y atardeceres en Palestina. El puño espigado se quiebra en la hoz que reclama la mano izquierda. En los abrazos partidos por el hielo, ice, en la virtualidad de todo, de nada,
en una taza de azúcar con algo de café y la trémula desorbitada mirada de una infanta que no sueña. A pesar de todo, el nido de aves en la piel hinchada de quien ama despega su vuelo de olivos y naranjas y azaleas blancas, de guayabas maduradas enmeladas en tierra mojada que amasan sus suspiros. En el marco de reinvención decolonial, estos ajolotes apapachan la palabra, se envalentan ante sus precipicios y sus presencias, conviven con lo que nos toca y ofrecen su poesía. En este sentido, los ajolotes son estos poetas, ¿verdad? El honor y la responsabilidad de ofrecer el entremés al lector de este poemario es incomparable. En la poesía transmitida por estas páginas convergen poetas, imágenes y dimensiones que irrumpen donde el rayo de luz termina como nuez tostada recién salida del horno. El tiempo de los aromas se propaga en espirales de nombres pronunciados en el amor desglosado de los paisajes y las voces que edifican esta antología. Espero pues que el lector se anime a acatar las perspectivas aquí entretejidas de quienes se atreven a ser poetas y regalarnos retoños de su existencia. Ahora más que nunca, esos retoños pueden servir como antídoto a la automatía y creatividad asistida de lo que nos toca. ¿Y qué es lo que nos toca? Y gracias por dejarme compartir este tema. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Esta no es mi primera vez en Puebla. Yo trabajé en la Universidad Iberoamericana y me da mucho gusto regresar como poeta, como crítica literaria. Este libro acaba de salir, como oyeron la presentación del doctor que acaba de leer el prólogo, ¿sí? José Juan Gómez Becerra. Ser ajolote es muchas cosas, pero sobre todo reformularse. Yo voy a leer un poquito de mi introducción. Hay 25 poetas incluidos en esto, ya lo diré. Después de atravesar el país una y otra vez para dar lecturas o presenciarlas, especialmente con otros poetas chicanex, latinex, intuí que todos estamos exitosamente viviendo como poetas, haciendo lo que hacen los poetas, que es escribir e inscribir nuestras realidades en la tela de lo que es este continente y esta nación. En Washington, D.C., en 2024, encontré a poetas fenomenales leyendo en la Biblioteca Nacional del Congreso. Esta lectura y grabaciones de la misma muestran al resto del mundo que en efecto estamos presentes los poetas chicanex, latinex, en el mundo literario de nuestra nación, Estados Unidos. Todo fue organizado por el profesor Rey Berroa, que ha dado su sabiduría y percepción a los estudiantes en la Universidad George Mason y a los poetas en el mundo internacionalmente por muchos años. Ya se me perdió dónde iba. La primera vez que conocí al doctor Rey Berroa, leímos en un panel de poesía para un congreso en Louisville, Kentucky. Como pájaro cantor entró recitando su poema, 3 variaciones sobre el tema de la paz y la paloma, haciéndonos saber que la poesía era canto y vulnerabilidad, representación de un pueblo y palabras significativamente seleccionadas. Nuestros 5 sentidos y más estaban conectados a su presentación. Rey Berroa va en la primera sección en esta colección
porque su voz, combinada con sus palabras, abren el mundo de los vivos y los que ya transicionaron a otros planos. Estos extremadamente tumultuosos tiempos de reflexión. Su voz es un tesoro mundial, una gema internacional que debe ser grabada en cuantos foros sea posible, y por eso en su honor coloco esta sección inicial de poesía, que en compañía de quienes lo hacen armonía a sus cantos, que son otros dominicanos, porque lo que no hemos dicho es que nosotros, entre poetas, escritores latinos, nos tenemos que apoyar. Si no, somos o tenemos el riesgo de ser totalmente invisibilizados en Estados Unidos, nuestro país donde creamos. Acaba de llegar Carolina Chávez O'Flynn, que venía de otra presentación, y creo que tú nos vas a presentar, entonces hago interrupción y sigo. Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la presentación de libros Musicolotes, colección de poesía latina y chicana. Sí. Nos honra con su presencia la doctora Gabriela Gutiérrez Simús, licenciada en Español y Francés por el Occidental College, maestra y doctora por la Universidad de Stanford, poeta chicana, crítica literaria, promotora cultural, feminista y profesora en Seattle University, en el Departamento de Lenguas Modernas y Estudio de la Mujer y el Género. Ha publicado y editado más de 15 libros. Entre sus trabajos más recientes está Indomables, una antología latina, e Iván, An Adventurous Tale of Ivan Journeys to the United States and Back en 2024. También ha publicado y editado varias antologías y publicado en múltiples revistas académicas, como As Us, A Space for Women of the World, Cruzando Puentes, Antología de Literatura Latina, Puentes, Ventana Abierta, Camino Real, Chicana y Latina Studies. The Journal of Mujeres Activas en Letras y Cambio Social, por decir algunas. Coeditó en Xochitl y Wicat una antología bilingüe de poesía chicana y latina, publicada en 2021 en Madrid, España. Su última colección de poesía es ¿Cuántos indios podemos ser?, publicada con Flowerstone Press en 2022, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. También contamos con el doctor José Juan Gómez Becerra, que nos oyó al principio del prólogo, que es profesor en Eastern Kentucky University, doctorado en Arizona State University, licenciatura y maestría en California State. Investiga la configuración espacial de lo chicano en la literatura y especialmente el teatro chicano. Poeta, investigador, profesor y director del centro en EKU. Recibió la medalla de plata del International Latino Book Award por su edición y traducción de América Ocupada, texto fundacional en los estudios chicanos. En 2025 escribió el prefacio de Somos Ajolotes, publicó un capítulo en Aquí se habla, Centering the Local and Personal in Spanish Language. Título Chicano de Colonial de Praxis for the SHL Classroom, Where Colonial Language Meets the Colonial. En pedagogía y epistemología. También contamos con la presencia de la doctora Carolina Chávez O'Flynn. Es doctora en lingüística hispánica por el Graduate Center de la City University of New York y profesora asistente en Queensborough Community College. Es literata en la Universidad de Los Andes, en Magíster en Literatura y Latinoamericana por el City College de New York. Es miembro del grupo de Globocultural de CUNY, donde desarrolla investigaciones en lexicografía crítica e historiografía lingüística. Su trabajo se escribe en el estudio de las relaciones entre lengua y poder, con especial atención a la manera en que los diccionarios, las instituciones normativas y los discursos sobre la lengua participan en la construcción de jerarquías sociales, culturales y políticas. En el ámbito doctoral, imparte cursos de sociolingüística crítica en el PhD Program in Latin America and Latino Cultures del Graduate Center. Actualmente, su investigación se centra en el análisis de los diccionarios como dispositivos ideológicos, así como en la historia de las políticas lingüísticas en Colombia y el mundo hispanohablante. De manera paralela, trabaja en la transformación de su tesis doctoral en un libro titulado Cuando el diccionario toma partido, próximo a publicarse este año. En el pleno creativo, escribe cuentos, ensayos y poesía.
Su obra ha sido publicada en medios digitales como La Esquina Rota y Entre Temas, y forma parte de diversas antologías de relato corto, entre ellas las de Ímpeto Magazine, Residencia en Nueva York, Arte Poética Press y Lecturas de Ida y Vuelta, Palabras Rodantes de la ciudad de Medellín. En 2025 publicó su libro Tripulante del Olvido, que reúne cuentos y poemas y participa hoy en la antología Somos Ajolotes, editada por Gabriela Gutiérrez Inús. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Me honra muchísimo que esté aquí con nosotros Carolina Chávez. Manuel no pudo acompañarnos, pero también es parte de la antología, Manuel Cortés. En esta antología soy la anfitriona de estos poetas y les doy la bienvenida a este hogar Chicanex Latinex, hogar en la poesía. Colombia nos acompaña en las voces de Manuel Cortés Castañeda, que ya lo conocen porque es una superestrella. En total no les quiero leer mucho de esto, pero sí quiero hablar un poquito de Carolina, ella está aquí a mi izquierda, cuyos poemas evocativos llevan a nosotros con una frescura y candidez y dan en el blanco de las necesidades de nuestras comunidades, enfocándose en algo importantísimo para dichas comunidades, la familia, como espada de doble filo, como salvadora de doble filo. En este programa seguimos con varios otros poetas. Quiero mencionar que no voy a leer toda la introducción, pero tenemos poetas de Puerto Rico, poetas cubanoamericanos, Paul Nelson, que es muy importante en la literatura norteamericana. Tenemos a otros poetas dominicanos, tenemos varios poetas chicanos y algunos de los títulos de los poemas son de lo más creativo. Yo creo que en la tierra del mole, aquí en Puebla, apreciarían mucho en español, luego en inglés, luego en español. Y los siguientes es para que vean cómo yo he establecido esta forma de publicar mis poemas. O sea, no aparte, sino en el mismo poema, en español y en inglés. Y los siguientes también voy a leer otros dos, que solo les voy a leer la parte en español. Y luego quiero leer un poema de aquí, que se llama translenguar, que es en realidad lo que debemos llamar a esa capacidad de hablar con todas nuestras lenguas. ¿Cuántos de ustedes aquí entienden inglés? Ok, perfecto. Vamos bien. Entonces empiezo con este que se llama Amor, Pan y Mugre. Love, bread, and dirt. The fingers we used for love are now worn out on keys, buttons, pads. We no longer unlock love with our fingers. Los dedos que utilizamos para amar ya están desgastados. En teclas, botones, pads, ya no abrimos la llave del amor con nuestros dedos. They're exclusive to work. No bread will come out of these fingers. No tortillas, tamales, tostadas, tlayudas. No musical instruments will lull people to sing, dance, or romance. Son exclusivos para el trabajo. Ningún pan saldrá de estos dedos, ni tortillas, tamales, tostadas, tlayudas. Ningún instrumento musical hará que la gente cante, baile o romancee. Nuestros dedos están drogados con el olor a plástico, adictos al amor imaginario. Gente imaginaria, comida imaginaria, vidas imaginarias, las maquinaciones engendradas de otras personas.
Our fingers are high on the smell of plastic. Addicted to imaginary love, imaginary people, imaginary food, imaginary lives, other people's engendered machinations. Ningún vegetal será plantado con estos dedos. Nuestros años, nuestros niños llevan el pelo corto. Nuestros dedos exhaustos no pueden trenzar, venirse o acariciar. El amor se ha vuelto imaginario. El amor se ha vuelto electrónico. No vegetables are planted with these fingers. Our children wear shorter hair. Our fingers exhausted can't braid, comb, or caress. Love has become imaginary. Love has become electronic. Y luego voy a leer otro poema que es uno de mis favoritos porque mi familia es de Durango, de la Sierra Madre. Y básicamente nosotros éramos los trabajadores del campo antes, ahora hay muchos mayas, hay muchos zapotecos, pero en la costa oeste de Estados Unidos yo era una niña trabajadora del campo. Y este poema me gusta mucho porque dadas las circunstancias ahora que tratan de hacernos temer, de temer que nos vayan, aunque hayamos nacido en Estados Unidos, que nos vayan a devolver a quién sabe dónde. Este poema es importante para mí. Se llama Sierra Madre. Y se los leo solo en español. Mi madre cargaba agua para cocinar del manantial en la cabeza. Se lavaba el cuerpo en el río, algunas veces tomaba el agua de un pozo dadivoso cuando era generoso. Una jícara, la piel de una calabaza, fue su taza, su cazuela, su herramienta. Hizo ollas de barro, cucharas de madera. Desplumó pollos y destazó puercos en la Sierra Madre. Exterminó y rebanó animales enteros para hacer carne seca para el invierno, para alimentar a sus hermanos, e hizo bolsas y carteras, huaraches de las pieles, almohadas de las plumas, jabón de sus huesos y cenizas, monederos de los huesos de los mangos. No tengo miedo. No tengo miedo. Ella no tuvo miedo. La fe era su munición, la naturaleza su compañía, los perros sus amigos, las vacas las proveedoras de su queso, mantequilla, leche, yogur, asadero, requesón y más. Chile sus vitaminas, el maíz su champurrado, maíz crudo sus postres, los jardines sus pasatiempos, las hierbas sus pomadas y jarabes, los huesos sus aretes, los lazos sus diademas, el algodón y la lana su ropa. Todos los humanos, amigos y ayudantes. Todos los humanos, amigos y ayudantes. No tengo miedo, no tengo miedo. Gracias. No tienen que aplaudir. Voy a leer otro. Este se llama Legos. Y los Legos son, si saben que son esos bloquecitos con los que con los niños en realidad construyen pues casitas y todo. Mi esposo que está allá grabando allá atrás, Eric, él era como el rey de los Legos. Cuando era pequeño ganaba concursos. Dame un six-pack de poemas, te los pago en letras. Una docena de versos, la tarea de un prisionero, memorizar los pensamientos.
de sus amigos y enemigos. Y tu corazón envuelto en papel de carnicería, con verdad en calcamonías. Dame las O's de un riñón, las B's de virtudes, las U's de unidad, las L's de labia. Y este se llama desconfianza. Es corto. No somos los ancestros coloniales del odio. Hemos caminado sobre carbones, andado en el tren de las muertes, los rieles jalados por mulas hasta los cenotes de creatividad. Hemos entrado en túneles de palabras de traición, solo para permanecer desalbergados por la nación y el Estado, la educación, la política y amigos sin análisis crítico. Decimos que somos americanos, nuestras manos atadas por el consumerismo y la deuda. Sabemos que nuestros ancestros no poseían, porque nuestros cuerpos recuerdan, hemos reunido los pétalos de las flores secas que no nos fueron regalados. Nuestro futuro ha vuelto el agua sucia en té para los sedientos. Escribiremos cartas con los codos. Si lo tenemos que hacer para denunciarte, hombre injusto. Nuestros ancestros amasaron la tierra hasta hacerla comida. Somos los guardianes de estos campos. Y les quiero leer uno que no es mío, pero me gusta mucho porque es de un dominicano, un poeta famosísimo que nos colaboró, José Enrique del Monte Soñé. Ese es su nombre, del Monte Soñé, ¿sí? Y porque quiero que vean la variedad, y creo que con Carolina, con Caro y conmigo notaron que son poemas tan diferentes. Pero luego y luego tendremos preguntas, ¿verdad? Este se llama Las abejas zurdas caminan con dos patas. Las abejas zurdas sueñan futuros azules y perciben la diestra en las cosas inertes. Duele el aguijón que traspasa mi nombre. Las abejas zurdas caminan con dos patas, cabalgan desnudas en el barro profundo, nadadoras en saliva de marsopas, ruminan pasadizos de troncos impares de mañanas tibias. Las abejas cargan la consistencia de sus alas, diminutas alas que resaltan, opacas. Las veo buscando el rojo o el ocre en la transparencia del verde, ávidas de sangre, rojas de melancolía. No hay más tristeza que la necesidad de lo ausente. Hay abejas zurdas que derraman palabras al estambre, aquietadas, en luz celebran el silencio cuando se abre la dimensión de lo intemporal. Gracias. Bueno, pasaremos a las preguntas. Si alguien tiene del público alguna pregunta para las alturas. Disculpas, aquí vine a enfermarme. Bueno. ¿Preguntas? Lo que ustedes quieran, nos pueden preguntar. Perdón, no es una pregunta, sino un agradecimiento por estos regalos, reflexionar acerca de lo que somos, acerca de lo que eres y por qué eres con nosotros
es que eso somos. Ese poema de no tengo miedo, vaya, deja sin palabras, sabiendo que siempre hemos tenido maneras de vivir. Gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más, por favor? Estamos aquí para ustedes. Perdón, esta chiquita estudia Relaciones Internacionales. Perfecto. Entonces, lo que acabamos de oír es excelente. Bueno, para mí en general es muy interesante ver esta perspectiva desde la visión chicana. Siento que pues tiene mucho que aportar y bueno, de los poemas todos me parecieron muy bellos en su forma y bueno, mencionaron uno que me recordó mucho a una frase que bueno, habla sobre la maternidad, ¿no? Y sobre este acto político que significa también el no tener hijos. Y hay una frase que recordé mucho y es esta que dice: si el poder espera de mi hijo un soldado, de mi vientre no nacerá ninguno. Y bueno, Qué bonito. y bueno, quiero darles un reconocimiento. Sus trabajos son verdaderamente muy hermosos y bueno, no tengo nada más que decir. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, y creo que yo igual quiero, primero, antes que nada, agradecer por todas las responsabilidades que tenemos un poco como colaboradoras del festival. Tengo que ir y venir, entonces no he podido tomarla como tal la presentación. Lo poco que he escuchado me pareció tremendamente impactante y creo que, por ejemplo, lo que mencionaban sobre cómo se cuestiona, ¿no? El no querer ser mamá, creo que en general la carga o uno de los estigmas que hay sobre la mujer es justo la maternidad, tanto si eres mamá como si no eres mamá, ambas están cargadas de muchos juicios, ¿no? Entonces creo que nuevamente hablar sobre ello en poemas, en literatura es totalmente necesario y totalmente, como creo que puede darnos incluso muchas revelaciones, ¿no? A todas aquellas que vamos para ese juicio, que estamos atravesando muchos otros, pero nos falta ese todavía, ¿no? Y creo que justo como para seguir también en esta búsqueda del conocimiento, a mí me gustaría preguntar también sobre sus obras, sus libros, cuánto cuesta para aquellos que queramos adquirirlo y bueno, en general saber un poco de dónde podremos encontrar más y creo que esa sería mi pregunta. Gracias. Pues muchos de mis libros los pueden encontrar en Amazon. Este no, porque acaba de salir, pero creo que pronto. Este cuesta $320, que es en realidad una rebaja. Son $20 en Estados Unidos plus, más el costo de enviarlo, ¿verdad? Costos de envío. Creo que lo encuentran más barato porque lo encuentran usado en Amazon. ¿Sí? Quería hablar sobre este libro, mencionar, este es mi libro sobre dos muchachos migrantes que se van de Hueyapan, donde yo trabajé con mis estudiantes. Estuvimos haciendo, había muchas mujeres en Hueyapan con males respiratorios. Y entonces fuimos a una clase con mis estudiantes e hicimos varias estufas donde el monóxido de carbono salía para afuera y estas pobres mujeres que están haciendo tortillas todo el día no eran tan impactadas. Y también hicimos ahí en Guayapan plantas una semilla y a la siguiente semana ya tienes fruta, ¿no? Llueve tanto. Hicimos pues varios jardines con la gente de ahí, ¿sí? Y este libro yo siempre había querido, y se llama Iván, me quisieron cambiar el nombre, ¿sí? Pero es sobre estos dos muchachos que van a Estados Unidos y básicamente dicen,
¿por qué si nosotros tratamos a la gente también cuando va a México? ¿Por qué no nos quieren? Y esa es la pregunta. Y yo lo quería escribir hace mucho tiempo. La ilustradora es una de mis estudiantes, que es artista. Las imágenes son bellísimas y estoy viendo si me lo van a publicar aquí en náhuatl y en español. Sí, porque es esta cuestión de que los niños aprendan, sobre todo los niños estadounidenses, de niños, la reciprocidad. Que no puedes nada más ir y recibir y que te traten como rey y luego tú regresas y ya no conoces a nadie, no ayudas a nadie, no le das una hamburguesa que te sobra a una persona, no la tratas simplemente con dignidad en Estados Unidos. Y entonces es para eso, es para niños, pero no es para niños, como el de Luisa Valenzuela, ¿verdad? El poema de Maribel Martínez que se intitula Quiero un amor como el mole. Y vamos a leer, porque yo creo que eso les hablará más. Vamos a empezar con Carolina y sus poemas, luego voy a seguir yo y espero leerles algo de otras personas también. Gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta aquí en Puebla, me parece un sitio precioso, la gente me parece entrañable y la verdad muy lindo. Pero en particular, una de las cosas que me tiene más conmovida de este encuentro es poder estar aquí con Gabriela, a quien conocí en el Festival de Poesía, y poder caminar con ella por este recorrido poético mío que es bastante corto. Así que yo estoy infinitamente agradecida contigo por eso, por ese tender la mano tan hermoso y permitirme formar parte de esta hermosa antología, que para mí es muy especial porque está en el límite entre estas lenguas que habitamos en Estados Unidos, ¿no? De las que somos parte, y que a veces desacatamos hablando también Spanglish, y que también es un tercer repertorio nuestro que también debemos reclamar. Bueno, yo quise tener en esta invitación, quise proponer poemas completamente disímiles entre sí, y uno de ellos se llama Cartas. Creo que todos hemos escrito cartas o enviado botellas al mar que no tienen un recipiente, que no tienen un receptor, remitente, y esto es un poema dedicado a esas cartas, a esas botellas al mar que no sabemos a dónde llegan, o si llegan, o esas oraciones que escribimos en el viento, para que el viento se las lleve. Los budistas creo que tienen unas cosas que se cuelgan en campanas, que escriben versos de allí y que se los lleva el viento, ¿no? Porque quien recibe la carta pues no necesariamente está de acuerdo con recibirla, así que bueno, de esta frustración nace este poema Cartas. Hay cartas que se escriben para no ser leídas, catarsis ficcionales con vientos de cinismo, promesas de cobardes kamikazes, son fuegos de bengalas infantiles, humaredas de cohetes calcinados, de impulsos y corrientes mis latidos. Al aire las cuelgo y estoica hago tiempo mientras llegan a tus pasos. ¿Qué más da si la leen entre tanto escasos vientos? Me figuro que hilan sus palabras, que llegan una a una cual alivios de suspiros, y que entonces, mientras cifras el mensaje de sus líneas, uno y otro, tus respiros me requieren. Vale, entonces como les digo, eran poemas completamente distintos entre sí, y este es dedicado a una tía, a una prima y una tía que son de esta gente bondadosísima que se la pasa rezando, pero a la hora de vivir la vida, ser persona y ser sensible a la vida del otro, pues como que se les queda grande todo el rezo. Entonces en medio de esta frustración y desde mi ateísmo profundo escribí Sin pecado concebida. Mi prima, la que posa de monja, nunca tiende sus trapos al sol.
la deleita percurrirnos las ropas, descontarnos virtudes, calcularnos pecados y ser siempre primera en arrojarnos la piedra. Mi prima tan pura tiene línea directa con Dios. Ella reza e implora por nuestras almas paganas, aunque sepa qué círculo arrojaría a cada quien. Mi prima, la casta, la que posa de monja, ignora que en las noches desafiamos su fe, nos bebemos el vino y apartamos el agua, y regamos higueras que revientan en frutos. Alabamos a diosas, rezamos al sol, y volvemos la vista para ver de frente a Dios. Mi prima tan buena nunca probó las mieles de la vulgar gratitud. Por eso en nuestros festejos a los Sodoma y Gomorra oramos entre blasfemias por sus ojitos piadosos. Tememos que sus cuerpos se los arranquen en vida. Entonces este pues era como una especie de catarsis para olvidar un poco todos esos juicios que tenía sobre nosotros los no creyentes más bien en la vida, en la forma que llevamos la vida, ¿no? Y quise valerme de todas estas proezas bíblicas, pues, eso tiene un nombre que ahora mismo olvido, pero son, bueno, estas narrativas bíblicas, ¿no? Fue muy divertido, fue sanador. Yo también creo que es muy importante porque es parte de todos nosotros. O sea, todos tenemos familiares así, ¿verdad? Tenemos una prima, un primo, una beata de la familia, ¿no? Pero que también los amamos, pero también, como dije yo, son una espada de doble filo. Sí, sí. Bueno, yo no quiero mucho esta filósofía, pero sí. Bueno, y resulta que ya en la adultez, la única relación que yo he tenido con la mujer ha sido la mujer de mi padre hace 5 años. Y nunca antes había yo perdido a nadie. Fue para mí un momento en el que no supe me costó muchos días de expresar algo, expresar lo que sentía, ¿no? Entonces de ahí escribí de una tarde frente al ataúd de mi padre. 1 año después lo escribí, recordando ese día, el día del velorio. Papá, ¿por qué si estas manos son las mismas que tomaban la mía en los caminos y reconozco sin fraude en la caricia que obsequio, ya no llevan el calor de tus suspiros soleados, ni responden a mi alma que se aferra a tu destino? Papá, ¿cuánto dura esta ausencia y cuánto tarda el vacío? Esta réplica tuya te es idéntica en átomos, pero no inhala el mundo, ni la riegan tus latidos. Le han robado tus gracias, tus historias, tus ratos. Quieren que crea que te guarda este cuerpo sin ti. Papá, dicen que tengo tu risa y jamás los desmiento. Antes río y conspiro. No saben que también llevo puesto tu abrigo. Gracias. Ese es muy lindo y muy sanador cuando lo leo. Y finalmente acabo con este que también es un poema corto, porque nunca quise hijos, fíjense, pero nunca me percaté de que no tener hijos sería un mandato social importante. Cuando fui volviéndome más vieja, más grande, noté que la gente me preguntaba cada vez más, ¿y los hijos para cuándo? Y entonces, pero había detrás de eso un juicio, ¿no?, de valor, que había egoísmo. Yo jamás pensé que pudiera leerse algo así como el no querer hijos como algo de este estilo. Entonces de aquí surge este poema, Madre de Nadie. Madre de nadie, murmuran, madre de nadie, otros rabian, madre de nadie, tú asientes, madre de nadie, desdeñas. Mas al serafín de los ojos achinados le enseñarás a no temerle a la libélula, a cuidar del amigo defectuoso, a guardarte el secreto centinela, a cuidar de tu perro con diabetes, a sanar tus escamas de piel seca. Madre de nadie y te hinchas, madre de nadie lapidas. Pero ahora, ya sin miedo a la libélula, porque una madre de nadie, compañera, te reveló el universo detenido en su alegría. Y eso es todo, muchísimas gracias, y fue los poemas que me permitió
Gabriela de esta bellísima antología. Y tenemos más en la próxima antología que viene, que es sobre el deseo y el anhelo, que va a salir muy pronto. Esta acaba de salir. Yo quiero leer algunos de mis poemas que están en la antología y quiero contarles un poquito de la razón por la cual todos mis libros, estos de literatura, las antologías, el que tuve que ir a España, cuando fui a España, y me sirvió mucho ir a España y decirles a los estadounidenses, a las editoriales, que tuve que ir a España a publicar una antología bilingüe de 700 páginas con 66 poetas chicanos, porque no hubo una editorial en Estados Unidos que me lo publicara porque era bilingüe. Pero para mí es muy importante que exigimos a los jóvenes chicanos que hablen español y que sean bilingües, pero no les estamos proveyendo con los libros, con la literatura que necesitan para formarse. Entonces, por eso mis libros yo requiero que sean, esta es con Carbonation Press, que acaba de salir, y Nuestra Futura, y este es con Flower Song Press, y ese fue uno de mis requisitos. Ahora, el primer poema que les voy a leer, lo voy a leer tal cual sobre el militarismo en el Cono Sur. Así que este libro lo quiero mucho, pero me querían cambiar el nombre, la editorial, a Manuel Iván. Les dije, no, es que es un juego de palabras. Peleé mucho por el título de este libro. Así peleamos por mantener nuestro español. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? De lo que sea, nos pueden hacer preguntas. ¿Ah? ¿Y tu libro, Carlos? Se me olvidó preguntar dónde lo pueden encontrar. En Amazon también. También es Sí, en Amazon vale $15, pero creo que mi editor me permite venderlos aquí mucho más baratos. Creo que esta noche voy a hablar con la. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Está en Amazon mi libro. Es el primer libro que tengo porque nunca me permití escribir hasta muy poco, porque yo quería alcanzar la cúspide del manejo lingüístico. Y bueno, entonces hasta ahora me permito escribir y publicar, y este sería mi primer libro. Está a $15 en Amazon, pero estoy segura que va a estar más barato aquí en Año, creo que vamos a vender, y va a estar mucho más económico. Todavía no sé a cuándo, pero muy barato. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Igual, recuerden que para la compra del libro es directamente con la doctora Gabriela. El precio del libro de Somos Ajolotes tiene un precio de $320, y cuántos simples podemos ser por $260. Les agradezco mucho su presencia. Gracias. Hola, yo soy Gabriela. Lo que escucharon son unos pitos que pasamos en la comunidad mexicana, chicana, para avisar. El primero es que ICE está en el área, y el segundo seguido es que están arrestando a alguien en estos momentos. Bueno, me da mucho gusto ir después de Manuel, porque él abrió esa conversación de que estamos muy felices aquí como lombrices comiendo cosas increíbles, pero que en Estados Unidos no estamos tan bien. Yo, antes que nada, como chicana, que somos los especialistas de discernir qué es mexicano y qué no es mexicano, quiero darle las gracias a mi gran amiga Miracetti, porque ella encapsula todo lo bello, lo hermoso, lo maravilloso de lo que es ser una mujer mexicana.
Y aquí, como ustedes han visto, su generosidad es increíble. Voy a leer algunos poemas cortos. Este se llama Amor, Pan y Mugre. Los dedos que utilizamos para amar ya están desgastados en teclas, botones, pads. Ya no abrimos la llave del amor con nuestros dedos. Son exclusivos para el trabajo. Ningún pan saldrá de estos dedos. Ni tortillas, tamales, tostadas, tlayudas. Ningún instrumento musical arrullará a la gente para que cante, baile o romance. Nuestros dedos están drogados con el olor a plástico, adictos al amor imaginario, vidas imaginarias, las maquinaciones engendradas de otras personas. Ningún vegetal será plantado con estos dedos. Nuestros niños llevarán el pelo corto, nuestros dedos exhaustos no pueden trenzar, venirse o acariciar. El amor se ha vuelto imaginario. El amor se ha vuelto electrónico. Lo tenía ya todo listo, cuando estaba ya sentada, y ahora no encuentro el poema que quería leer. Bueno, uno de los que aparecen por todo Puebla se llama Horas. Estas horas mañaneras no le pertenecen, no te pertenecen, destino. Escribiré poemas que son míos en un continente que origina chile, tomate, maíz, aguacate, chocolate. Debe haber júbilo. Escribiendo con los oídos. El libro en blanco, como el perro desconocido, seduce. Como el Coliseo, guarda secretos, así como un centavo perdido que quiere ser encontrado, ensuciado, gastado, volverse buena suerte. El libro en blanco, como el océano, quiere que lo pisen. Nos invita a explorar, a cantar nuestro murmullo en palabras, pinturas y arañazos, a soñar colores en amor, dolor, en sonido y hambre, infinitamente. Parte 2. Años aprendiendo a cantar con mamá. Entonces no podía aún escribir o leer, pero aprendí que la canción expresa pérdida, libertad, liberación, ocio y quizá pesar. Como si todos nuestros amores anteriores ya estuvieran muertos. Pero no lo estaban. Y vivir es tolerar sus silencios, sus indiferencias, como si ellos fueran bibliotecas y yo fuera un periódico, como si ellos fueran ruido y yo silencio, como si nunca me hubieran amado. Mancillé una flor marchita en su libro. Muchas gracias. Bien, para cerrar las lecturas